Bienvenidos a esta clase de mecánica de suelos 1, grupo número 1. Hoy es lunes, es 21 de marzo de 2021. Entonces, empecemos nuestra clase y digamos que esta es nuestra última clase de este capítulo. Estamos en propiedades físicas e índice de los suelos. Ya ha pasado cierto tiempo, ¿no? Estamos ya 21 de marzo y hemos empezado estas clases la primera semana de marzo y ya sabemos muchísimo. Entonces, empecemos con lo que sabemos. Como hacemos básicamente toda clase, ¿no? Toda clase empezamos con el contenido y ahora resaltado varios aspectos que ustedes tienen muy claro. Definiciones, origen, mineralogía, forma, textura, estructura, cohesión y fases del suelo. Y suelos pueden ser muchos, eso solo es para mostrar un tipo más grueso, un tipo más fino, y que en un solo lugar puede uno sacar diferentes tipos de suelo. Y conocemos lo que acabamos de decir. Muy especialmente importante la idea esta de las fases del suelo, el contenido de humedad, peso unitario, gravedad específica de los sólidos, parámetros de peso, índice vacíos, grado de saturación y porosidad, que corresponde a los parámetros relacionados con el volumen. Hemos aprendido las relaciones, cómo medir adicionalmente estos parámetros, los tres primeros en laboratorio. Luego hemos entrado a la distribución de tamaño de partículas. Y en distribución de tamaño de partículas hemos dicho el mismo suelo, o sea, cualquier suelo, en otras palabras, pues, puede tener diferentes tamaños y hemos dicho los tamaños vienen de acuerdo a las normas. La que nos interesa, la del sistema unificado, con esos diámetros. Y un ensayo detrás, el análisis mecánico, que tiene una componente por tamizado y otra por hidrómetro. Y ustedes han hecho este ejercicio, ya lo hemos revisado el viernes, pero lo han hecho para hoy, ¿no? Porque ese era el plazo. Lo tienen como siempre en una hoja, su nombre, la fecha, el ejercicio resuelto y al acabar su firma. Pero ahora, como han ido a más detalle, posiblemente ha surgido alguna pregunta con relación a la solución. Si ese es el caso, este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Los escucho. Buenos días, ingeniero. Buen día, Mi adelante. pregunta es sobre si el ejercicio está o la solución se equivocó en el porcentaje de retenido. En el 71% tiene que darme la suma con el porcentaje que pasa el 100%, ¿no? No, ¿por qué dices eso? O sea, la suma del porcentaje retenido más el porcentaje Entiendo. O sea, dices o sea, para verificar si que mis porcentajes están correctos. este valor es porcentaje retenido 71. Sí. Eso está bien, ¿verdad? A mí me sale 79. Que yo sepa, no hay un error. Alguien puede. Sí, G sale 79. Solo hay una recita ahí chiquito. Sí, esa era mi consulta. Sí, ingeniero, sale 79 ahí. Ok, 79. ¿He hecho algo más? No, no, Bien. Luego hemos visto el ejercicio 1.9, que es parte de su teoría. Quizá tienen alguna pregunta.
Y después el ejercicio 1.10. Y ahí se encuentra el D60, el D30 y después el D10. ¿Alguna pregunta? Bien. Y luego hemos entrado a hablar de consistencia del suelo. Hemos empezado con el suelo de grano grueso, ese por ejemplo, y hemos dicho ahí vamos a definir la densidad relativa. E máximo menos E sobre E máximo menos E mínimo. Hemos entendido qué es la densidad relativa. Y luego hemos entrado al suelo fino y en el suelo fino hemos dicho vamos a definir los límites de consistencia del suelo fino o los límites de Atterberg. Entonces, uno mira aquí, dice, estos son también, además de límites de consistencia del suelo, de Atterberg. Ahí hemos definido el estado sólido, semisólido, plástico, líquido, lo que representan los estados. Y sobre eso, los bordes en cuanto a contenido de humedad, límite líquido, plástico y límite de contracción. Y hemos visto en laboratorio cómo se ejecuta el límite líquido y han resuelto este problema, el 1.11, para hallar exactamente eso, puntos que determinan el contenido de humedad y el número de golpes y a partir de aquello esta curva y el límite líquido 33.60. Han resuelto este ejercicio, lo tienen resuelto para hoy y quizá tienen alguna pregunta, entonces este es buen momento para hacer cualquier pregunta. Bien. Y después hemos entendido qué es el límite plástico y cómo se lo mide. Y con respecto a este último límite, posiblemente ha surgido alguna otra pregunta. Este es buen momento para hacer cualquier consulta. Bien. Entonces eso resume lo que ya sabemos. El día de hoy queremos seguir hablando de consistencia del suelo y con lo que hemos aprendido vamos a definir unos nuevos índices, ¿no? Eso es lo que nos toca en este momento. Entonces, en primera instancia, déjeme ver que todo esté funcionando bien con nuestras salas. Un detalle, Andy Guzmán Sánchez, ¿puede hablarme? Sí, que buenos días. Estás sin foto, es 21 de marzo, ¿me puedes dar una explicación? Sí, Inge, recién lo voy a configurar mi correo igual. Puedes subirla en este momento, ya 21 de marzo. Está bien, Inge, ahorita voy a subir una foto a mi correo, por favor. Ok. Bien. Después estamos tranquilos, ningún otro comentario. Bien, empecemos entonces con lo último de este capítulo. Definamos ciertos índices, por eso el título está aquí, índices. Y el primero que se define es el IP. Se simboliza así. Bueno, varía un poco de libro a libro, pues nosotros le vamos a decir el índice IP.
y se llama el índice de plasticidad. Definición: el límite líquido menos el límite plástico. Listo, es una definición. Límite líquido menos límite plástico. Y por supuesto, este índice de plasticidad, según ciertos autores, va a darnos el rango de plasticidad, el grado de plasticidad del suelo. ¿A qué nos referimos con plasticidad? Con la capacidad que tiene el suelo a ser moldeado, nada más. ¿Por qué se da eso? Por una doble película difusa. ¿En qué suelo se da la doble película difusa? En los minerales de arcilla, ¿no? Esa es la idea. Entonces, en algunos suelos, este índice de plasticidad es el límite líquido menos el límite plástico. En algunos suelos, ese valor es de 0 a 3. Y ahí se dice que el suelo es no plástico. Si está entre 3 a 15, ligeramente plástico, de 15 a 30 de baja plasticidad y mayor a 30 de alta plasticidad. Entonces, vemos cuán plástico puede ser el suelo con el índice de plasticidad, una definición. Segunda definición, el índice de liquidez está aquí, lo simbolizamos como IL, índice de liquidez. Definición: el contenido de humedad que tiene el suelo menos el límite plástico de ese suelo sobre el límite líquido menos el límite plástico. Definición: índice de liquidez. Y otra definición: índice de consistencia, límite líquido menos contenido de humedad sobre el límite líquido menos índice de plasticidad. Esa es básicamente la idea. Entonces uno dice, entender un poquito más. El índice de plasticidad, límite líquido menos límite plástico, traemos esta recta donde trae el contenido de humedad. Queremos visualizar el contenido de humedad. Tomamos un suelo y decimos ese suelo va a presentar un contenido de humedad que se llama límite líquido y va a dividir el límite líquido el estado que es líquido a la derecha del plástico a la izquierda. Ese suelo, y sabemos cómo determinar en laboratorio ese límite líquido. Luego viene el límite plástico, que es un contenido de humedad específico de ese suelo, que hace la división entre el estado plástico y el semisólido. Y después el de contracción entre el semisólido y el sólido. Y estos valores varían dependiendo el suelo. De suelo a suelo varía, ¿no? Muy bien. Imaginémonos que un suelo, me invento cualquier cosa, tiene un límite líquido de 60% y un límite plástico de 30%. Es cualquier número, hay variaciones. Bien, entonces decimos, entre la diferencia es 30%. Y sé que el índice de plasticidad es 30%, me avisa la plasticidad. Si este límite líquido fuera 28 y 20, 8. Si fuese 28 y 25, 3. Entonces, esa diferencia me da la plasticidad. Cuán separados están el límite líquido y el límite plástico. Primera idea, primer índice. Segundo índice me dice el suelo puede tener diferentes contenidos de humedad. Entra eso acá. Extra a saber el límite mismo, entra esta idea del contenido de humedad. Y aquí he puesto varias flechas. Ese contenido de humedad puede estar aquí, puede estar acá, acá o acá. Es decir, en cualquier estado. Y eso determina si la consistencia del suelo, si está en estado sólido, semisólido, plástico o líquido, este valor. Pero, ¿cómo sabemos si está en estado plástico, por ejemplo? Es muy fácil, el hecho de que aquí abajo esté el límite líquido menos el límite plástico, es esta diferencia, y el contenido de humedad menos el límite plástico corresponde a contenido de humedad, esto menos el límite plástico, esto de acá. En el fondo, lo que uno hace ahí es comparar este segmento, ahí lo repaso una vez más, este segmento entre y ese valor para cuando esté en este rango, siempre va a ser un valor entre 0 y 1 por la magnitud.
Y si es este otro valor, este menos este va a ser un valor mayor que 1. Interesante, ¿no? Entonces yo anoto aquí y digo, normalmente aquí el índice de liquidez en este estado, ¿no? Que representa esa flecha, el índice de liquidez es mayor a 1. Va a salir así al hacer esa operación. Aquí el valor va a estar entre 0 y 1. Y aquí el valor va a ser el índice de liquidez menor a 0, negativo. Nada más. Entonces, si nosotros tenemos una arcilla y decimos el índice de liquidez es menos 0.3, entonces inmediatamente digo o estado sólido o semisólido. Si el índice de liquidez es 0.7, inmediatamente estado plástico. Si el índice de liquidez es 1.2, estado líquido. Entonces, este índice de liquidez ayuda en aquello. Y por último, el índice de consistencia, ya no voy a entrar en el detalle, pero miren, tiene igual, el índice de consistencia tiene una misma relación. Pero ya no entro en detalle. Ciertos números nos avisan los estados, pero el más fácil de ver es el índice de liquidez. Esa es una primera cosa para el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de decir? No dije todo claro. Bien. Sigamos adelante. Entonces, hemos agregado a nuestro conocimiento estos índices de plasticidad. Agreguemos otro concepto a nuestro vocabulario, concepto, la actividad. Y para aquello recordemos el ejercicio que hemos hecho, el de distribución de tamaño de partículas. ¿Y qué se tiene aquí? El porcentaje que pasa en función del diámetro en escala logarítmica, y se tiene una parte de por tamizado y otra parte por hidrometría, y la curva total es esa de ahí. Muy bien, ahí decimos, en este punto en especial, ahí tiene otro, pero en este en especial, se tiene 0,075, entonces sabemos que esta curva ha sido determinada a través de los tamices y el resto ha sido determinado por la hidrometría, y este suelo tiene esos valores. Y muy bien sabemos cómo determinar, ese ha sido su ejercicio y por eso han sido obligados y ahora son expertos en hallar el D60, el D30 y el D10. Ahora concentrémonos en otro número. Vayamos aquí y marquemos, por ejemplo, que en este punto tenemos un diámetro especial, no el 0,075, sino ahí tenemos el 0.002 milímetros. ¿Está bien? Sí. ¿Y tiene que estar debajo del 0,075? Sí. ¿No? Eso es correcto. Y ahora, para ese número, que a la vez podemos decir es 2 micrómetros, ¿no? Es la misma unidad, subimos a la curva que tenemos y determinamos un diámetro. Entonces aquí habría un diámetro cualquiera. Y no sé, por supuesto, de suelo a suelo va a variar, ¿no? Pero en este suelo, eso sale algún diámetro por ahí, unos 4%. En otro suelo podrá ser 10%, en otro 100%, en otro 1%, en otro 0%, ¿no? Pero ahora estamos hallando un diámetro asociado con los 2 micrómetros, ¿no? Esa es ahí la idea. Bien,
Ahora, en ese suelo en especial, lo que hacemos nosotros es dibujar o obtener el límite líquido y el límite plástico y obtener el índice de plasticidad. Es posible que con esta parte fina sepamos eso, como acabamos de ver. Y nosotros relacionamos y decimos, ¿cuánto va a ser el valor aquí en esta otra curva? Este porcentaje, bueno, aquí he puesto diámetro asociado al diámetro 0,02, pero entiendo, por supuesto, que en lugar de diámetro debería yo poner porcentaje, ¿no? Eso voy a pulir ahí para no confundirse. Entonces hay un porcentaje P asociado con el diámetro 2 micrómetros, eso he querido decir. Y de esa muestra sacamos el índice de plasticidad, perfecto. ¿Y qué es lo que hacemos? Dibujamos este porcentaje en peso compuestas de minerales de arcilla menor a 2 micrómetros. Este porcentaje P. Y nosotros hacemos una gráfica y decimos ese valor, si estamos hablando de índice de plasticidad de porcentaje, primero voy a decir, puede caer ahí. Y luego el mismo suelo tiene otros porcentajes, es también posible el mismo suelo, y ahora va aumentando el porcentaje que pasa 2 micrómetros y lo que sucede es que va aumentando el índice de plasticidad. Y voy a dibujar que ahora, conforme vaya aumentando la cantidad de suelo que pasa 2 micrómetros, el índice de plasticidad es mayor. Hay esa relación. Estrictamente los autores dicen, bueno, esa relación no es lineal que pasa por el origen, es más bien, está compuesta por una línea que no pasa por el origen y otra que sí. En forma general uno aprende que existe esa línea, que puede pasar por el origen, ¿de acuerdo? En forma general. Si bien los autores dicen es exactamente así. Bueno, no importa, nosotros pensamos en esa que pasa por el origen y por supuesto tiene su sustento en estos valores y luego extrapolamos. O algún suelo podrá parecerse más a eso. Pero la clave es esa, 2 micrómetros, un porcentaje, mientras más sea la cantidad de suelo que sea menor a 2 micrómetros, mayor sea el índice de plasticidad. ¿Y a qué se llama este valor de P? Bueno, ese valor de P en especial se llama fracción arcilla. Ese es el nombre, fracción arcilla. Y que aumente la fracción arcilla quiere decir que ha aumentado la cantidad de suelo que pasa 2 micrómetros. Y mientras más sea la fracción arcilla, el índice de plasticidad es mayor. Y bueno, y después vemos esta otra gráfica y que nos dice esa gráfica que esta pendiente, la relación entre fracción y arcilla, depende del suelo. Por eso aquí se dice una hilita, una caolinita, por ejemplo, corresponden a otras curvas. Y por supuesto no es que es perfecto y exacto, ¿no? Pero aquí se puede ver esta relación. Y se puede ver una relación lineal, ¿no? Como les había mostrado aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, algunos autores dicen eso, pero cuando uno ve la gráfica, la que representa hacer eso para diferentes tipos de suelo, hay muchos puntos, ¿no? Y la idea general es que hay líneas que pasan por el origen. Y miren, dependen del tipo del suelo. Entonces, la pendiente de estas curvas, realmente la pendiente de estas curvas que representan un índice de plasticidad dividido entre la fracción de arcilla, sobre todo cuando tomamos la pendiente entre esa base y cualquier punto, pues decimos
es esto, el índice de plasticidad entre la fracción de arcilla y esa es la actividad. Definición, actividad. Índice de plasticidad sobre fracción arcilla. La pendiente de una recta que pasa por el origen, cuyo índice de plasticidad conocemos y se asocia con una fracción de arcilla. Entonces, la definición es la pendiente de esta curva. Si este punto, por estas razones, no es exactamente ese, no importa, igual es del mismo valor, ¿no? Agarramos y decimos un suelo tiene un índice de plasticidad 30%, por citar algo. Entonces, ¿qué conocemos? Como cualquier ejemplo, conocemos un valor 30%. Y tiene un índice de plasticidad dado. Entonces decimos el índice de plasticidad dado es ese. Bien, eso constituye la pendiente de una recta y esa pendiente es la que se conoce como la actividad. Y la actividad depende del tipo de mineral detrás. De esa manera uno puede ver y decir, con esa definición, la actividad, por ejemplo, cuando hay una muscovita detrás, va de 0,4 a 0,5, una caolinita de 0,5 a 0,75, una hilita de 0,75 a 1,25, una monmorilonita mayor a 1,25, que no hay que saber de memoria, es solo una idea. Bien, pueden hacer sus preguntas. Bien, entonces ya hemos definido índices y ahora hemos definido actividad. Definamos algo más. Definamos el gráfico de plasticidad. Gráfico de plasticidad. Ahí está el gráfico. Y ese, por supuesto, tiene aquí a este lado el índice de plasticidad como definición. ¿No? ¿Dónde estamos? Aquí. Índice de plasticidad. Y aquí el límite líquido. Entonces, en el símbolo que nosotros hemos dado, aquí tiene que ir el IP del suelo. Entonces tenemos el IP. Y a este otro lado, el límite líquido. Entonces, un suelo tiene cierto índice de plasticidad y cierto límite líquido, ¿verdad que sí? Ahora nos dice, ese suelo en especial podría marcarse en algún punto. Imaginémonos que se marca, por ejemplo, por aquí, ¿no? Es solo un ejemplo. También ese suelo le corresponde un índice de plasticidad y un límite líquido. Otro suelo podrá marcar otro valor. Hacemos estos ensayos que ya lo saben de memoria y por decir algo, marca un valor ahí. Es posible un límite líquido con un índice de plasticidad y así sucesivamente. Entonces puede marcar en varios lugares. La clave aquí es que le añade unos límites este gráfico de plasticidad. Esta línea que se llama línea U y esta otra que se llama línea A. Y están definidas como son parte del gráfico de plasticidad y como están definidas tienen una ecuación. El índice de plasticidad 0,9 del límite líquido menos 8 y la línea A índice de plasticidad 0,73 del límite líquido menos 20. Por ejemplo, pensemos si el límite líquido es 50. Entonces, si ese valor es 50, especialmente tenemos que ver lo siguiente. Déjenme un segundito la puerta. Es decir, quién llegue, quién no. Y quién se ha salido por internet. Ahora sí, vuelvo aquí y digo en otro color, voy a marcar ese valor y digo
Estoy con 50 aquí, 50. Por lo tanto, el valor aquí es 0,73 por 50 menos 20. ¿Cuánto sería el índice de plasticidad en ese caso en que el límite líquido es 50? ¿Pueden dictarme? 21.9. Entonces, 21.9%. Consecuencia, digo, el índice de plasticidad 21 por algún lado por ahí y ese valor. Entonces es ese punto y así puedo hallar yo otros puntos y así queda definida la línea A, tiene su propia ecuación. Pensemos ese 50 ahora para el otro caso, para la línea U. Y también cambiemos de color y digamos la línea U tiene aquí un punto sobre la línea U. Y si el límite líquido es 50, ¿cuánto sería el índice de plasticidad? 50 menos 8 por 0,9. — 37.8. ¿Cuánto, perdón? 37.8. 37.8. Perfecto. Perdón, lo de siempre. Tengo que... Ya. Ahora sí. 37.8%. Entonces entiendo que conozco este otro punto. Esa es la idea, es una definición. Ese es el gráfico de plasticidad. El índice de plasticidad en función del límite líquido que presenta una línea A, una línea U. Entonces, un suelo que tenga un punto ahí, nos cae entre las dos gráficas, la 1 y la A, está bien. Un suelo, el que dibujé antes, el rojo, está por debajo la línea A. ¿Y qué va a querer decir eso? Ya nos va a servir para clasificar el suelo, pero ahora podemos adelantar y decir los que caen debajo de la línea A son limos y los que caen entre la línea U y la línea A son arcillas, porque se acuerdan que de tamaño da lo mismo, menor a 0,075 milímetros, pero ahora estamos agregando esta idea de que además hay una relación entre el índice de plasticidad y el límite líquido, la plasticidad la que divide lo que es arcilla de lo que es limo. ¿De acuerdo? Bien, esa es la idea de este gráfico. Lo estamos presentando, no usando todavía. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Vamos a lo último. En esto que es la consistencia del suelo, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta ver cómo obtener en laboratorio el límite de contracción, porque ya hemos entendido cómo determinar el límite líquido, qué es el límite plástico, hemos entendido qué es el límite plástico, ahora nos toca el límite de contracción. Y aparte hemos entendido muchas otras cosas. Entonces vamos a hablar en el resto de la clase del límite de contracción, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y para hablar del límite de contracción, tenemos que ahora pensar en el volumen. Y en esta gráfica volvemos a poner lo que entendíamos. Esta línea que está ahí, que es el contenido de humedad, y volvemos a marcar los límites en concepto. El líquido, el plástico y el de contracción. El límite líquido divide entre la consistencia líquida o el estado líquido y el plástico y así sucesivamente. Por eso aquí dice consistencia sólida, consistencia semisólida, consistencia plástica y consistencia líquida. Y sé cómo hallar estos dos valores. Ahora le agrego la idea de que en esas situaciones el suelo tiene un volumen. Por ejemplo, si el suelo está aquí con este contenido de humedad, agarro y digo,
tiene ahora un volumen definido. Ahí está el volumen del suelo. ¿Y qué pasa si el suelo se empieza a secar? Bueno, entonces va bajando el contenido de humedad y llega al límite líquido y se nota que el volumen es menor del suelo. Además, se contrae. Primera vez que menciono eso, es tal cual. El suelo se contrae, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y luego sigue bajando el contenido de humedad y llego al límite plástico y veo el volumen de ese suelo y es menor. Entonces hay una relación entre volumen y contenido de humedad y el suelo va contrayéndose. Y llega a la consistencia semisólida y el suelo sigue contrayéndose hasta este punto. En ese punto ya no cambia de volumen. Sigue disminuyendo el contenido de humedad, pero ya no cambia de volumen. Y llega a secarse plenamente con un volumen que era el anterior. Entonces entendemos mejor que este límite de contracción, el nombre de este límite de contracción, está asociado con que ya no hay más contracción del suelo a partir de ese contenido de humedad y ese hace la diferencia entre consistencia semisólida y consistencia sólida. Primera idea, hemos entendido mejor qué es el límite de contracción. ¿Desean hacer alguna pregunta? Pueden hacerla en este momento. Bien. Vayamos al laboratorio. Una vez entendido qué es este límite, vamos al laboratorio. En laboratorio, ¿qué se usa? En el laboratorio usamos este recipiente de vidrio, este recipiente de contracción metálico, una placa de vidrio como la que se ve aquí y una placa de vidrio con 3 puntas. Y tomamos un suelo que es fino, por supuesto, y en el cual podemos determinar el límite líquido, el límite plástico, y ahora deseamos hallar el límite de contracción. Y por supuesto lo llevamos, no por supuesto, les paso el dato que en procedimiento lo llevamos primero al estado líquido, le agregamos agua y amasamos. Hacemos que no haya aire en los vacíos en la medida de lo posible. Esté lleno de agua y con sólidos. Entonces agarramos el límite de contracción, el recipiente de contracción y le ponemos algo de vaselina alrededor. Ya vamos a ver para qué. Y determinamos la masa de ese contenido. Entonces ahí nos da un valor, sabemos la masa de ese contenedor. Luego a continuación le ponemos el suelo que estamos analizando. Ahí está el suelo que estamos analizando y hacemos que ocupe todo el volumen del contenedor. Enrasamos, por supuesto, este es otro suelo, por eso el color, pero eso muestra enrasamos y hacemos que el suelo ocupe el volumen exacto del contenedor. Y
después sacamos la masa. Entonces tenemos la masa de este suelo en el recipiente y, por supuesto, como hemos obtenido una masa antes, que le decimos MT, no importa por qué, le decimos MT, y ahora tenemos otra masa. Al hacer la diferencia, tenemos la masa del suelo húmedo que está ahí dentro, ¿no? Es suelo y está lleno de agua en la medida de lo posible, porque para eso hemos amasado. Está en el límite, más allá del límite líquido, y sabemos la cantidad de suelo en masa. Bien, ese es el procedimiento. Y luego tomamos nuestro suelo y nuestro recipiente y lo ponemos al horno. Ahí está otra vez nuestra foto del horno. Ponemos ahí, esperamos lo necesario. Al día siguiente vamos, el suelo se ha secado. Y como le hemos puesto vaselina, se ha secado como se muestra acá. La pastilla de suelo queda entera, así se le dice. Y si no le hubiéramos puesto vaselina, al contraerse, ¿no? Porque entendemos que al secar se contrae, se hubiese resquebrajado. Pero al tener vaselina hace que pues pueda moverse y desplazarse fácilmente sin haber gran contacto entre el metal y el suelo. Entonces se contrae como se puede ver. Eso es importante para este ensayo porque se mide después. Entonces tenemos la masa del sacado del horno. Entonces decimos, es esa de ahí, la ponemos en la balanza y se la llamo MD. Por lo tanto, entiendo, no importa que la nomenclatura no sea la más común, pero entiendo que si yo sé la masa con el recipiente y el suelo seco y sé la masa anterior con el suelo húmedo y el recipiente, la diferencia de ambas va a ser la masa de los sólidos, ¿verdad que sí? Entonces, conozco la masa de los sólidos y además puedo hacer la diferencia entre antes y después, y eso es lo que está aquí. Entonces, esa es la masa de agua. Entonces, no es difícil de ver que aquí entra la masa del agua. Esto corresponde a la masa del agua y esto corresponde a la masa de los sólidos en la nomenclatura que hemos estado utilizando. Entonces puedo yo determinar el contenido de humedad de ese suelo cuando lo puse en el recipiente, de ese suelo en el estado líquido. Esa es la primera parte. Si volvemos a ver esto, hemos visto el material, el suelo y cómo se saca la masa del recipiente, luego con el suelo y luego del suelo seco. Por lo tanto, entendemos muy bien que tenemos el contenido de humedad de ese suelo. Si desean hacer alguna pregunta, es buen momento para hacer cualquier pregunta. Perfecto. Y con eso volvemos a nuestra gráfica y decimos, ¿dónde estamos? Y venimos aquí y decimos, entiendo que estoy en este punto. Conozco el contenido de humedad de ese suelo. Nada más. ¿Qué me va a interesar ahora para poder llegar al límite de contracción? Saber el volumen asociado con ese suelo. Muy interesante. Vamos a ponerle una línea ahí para entender hacia dónde vamos. Déjenme poner una línea que sea relativamente decente. Y la voy a poner en un instante. Entonces, por ejemplo, para ese valor, sé que hay algún volumen, ¿no? Esa es la clave. No sé todavía cuánto, pero entiendo que hay algún volumen. Y, por ejemplo, podría yo hacer una línea ahí. Ahí está.
y puedo hacer la línea, debería hacerla desde ahí, eso. Entonces, ahí está mi línea y digo, aquí hay un contenido de humedad que se asocia con un cierto volumen. Y ahí digo, ay, como siempre, estoy en otro lado, denme un segundito. No en la presentación y muevo mis cosas con los accesos rápidos porque no estoy donde debo, pero no importa, ahí estamos. Ahora vuelvo a lo que les estaba diciendo. Y ahora sí puedo marcar acá. Y digo, y este volumen es conocido, es el volumen inicial de la muestra, ¿no? De ahí he partido. ¿Cuánto es ese valor? No sé, pero hay un volumen asociado. Entonces, he hecho este ensayo y utilizado ese aparato para conocer ese volumen. ¿De qué manera? Aquí está. Se utiliza en esto el mercurio y vamos a ver por qué en un momento. Ahora solo digo el mercurio. ¿Conozco yo la densidad del mercurio? Sí. Entonces en laboratorio además uso mercurio y aquí puedo ver que tengo mi recipiente de contracción. Y le agrego mercurio, ahí se puede ver. Y luego agarro esa placa de vidrio que tenía y enraso y hago que el mercurio llene mi recipiente, así como antes llenó el suelo. Y puedo yo obtener la masa de mercurio que está ahí dentro, ¿verdad? Por lo tanto, puedo saber el volumen de mercurio que ocupa aquello. Puedo saber el volumen de mercurio. Entonces digo, ese volumen es la masa de mercurio que he medido, restándole, por supuesto, la masa del recipiente, dividido entre la densidad del mercurio que es conocida. Entonces, realmente lo que tengo es el volumen de mercurio. Y si tengo el volumen de mercurio, ¿qué tengo? El volumen del suelo al iniciar el ensayo. Entonces vuelvo a esta gráfica y digo una vez más, entonces yo tengo este valor y ahora tengo ese punto porque además conozco aquí el volumen inicial que lo he medido con el mercurio. Entonces ya tengo un punto en esta línea que todavía no la conozco, pero acabo de ver el primer punto y utilizo el mercurio de esa manera. Excelente. ¿Desean hacer alguna pregunta sobre cómo se obtenido este primer punto? Bien, entonces queda claro un primer punto, ¿no? Bien. Déjeme arreglar algo acá en mi lista. Denme unos segundos. Bien. Vuelvo. Hecho. Entonces vamos a ver algo más. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido ya mientras poníamos nuestra lata en el horno? Bueno, ha sucedido
lo que vemos acá. Hemos visto que al meter al horno, he empezado con un volumen y un contenido de humedad y poco a poco ha ido secándose. En algún momento, no sé cuándo, ha llegado al límite líquido, menor volumen, luego al límite plástico, menor volumen, y luego en algún momento ha llegado al límite de contracción y menor volumen. Y después ha seguido perdiendo agua en el horno, pero ha mantenido el volumen y ha llegado a un contenido de humedad cero. Y yo he visto mi lata y con la pastilla. Y en este momento, ¿no? Eso me queda muy claro. Mi pastilla tiene un volumen final que todavía no lo conozco, pero he visto mi pastilla contraída. Y ese volumen es el mismo que tenía en el límite de contracción. Primero diré eso, ¿no? Entonces puedo hallar ese volumen final y hallar un cambio de volumen. Puedo. Veré qué es lo que debo hacer. ¿Cómo yo mido el volumen de mi pastilla? Utilizo otra vez el mercurio y ahora pienso en este recipiente, el recipiente de agua, de vidrio. Y otra vez agarro el mercurio y pongo. Pequeño detalle, miren que esta persona está con guantes de látex porque uno no quiere que el mercurio se le meta a la sangre, ¿no? Eso es clave. Pero extra de aquello, pone el mercurio en este otro recipiente, enrasa y hace que este recipiente esté lleno de mercurio. Entonces, una vez más, puede uno usar la balanza y obtiene la masa del mercurio que hay ahí, conoce. Por lo tanto, conoce el volumen de todo esto, ¿no? Pero basta en este momento decir la masa del recipiente con mercurio. Y ahora traemos nuestra pastilla, ¿se acuerdan? Aquí está nuestra pastilla. Y esa pastilla le introducimos en el mercurio. Y aquí está la clave de por qué usamos mercurio. Si usásemos agua, el agua puede meterse en el suelo y nos va a cambiar la cosa. Pero el mercurio tiene tal tensión capilar, esa es la clave, tiene tal tensión capilar que no se mete. Entonces, el rato que yo empujo esto en este recipiente, no se mete y el mercurio que se desplaza ocupa el volumen que ahora ocupa el suelo. Es el mismo, el volumen del suelo es el que desplaza el mercurio. Esa es la clave. Entonces utilizo esta otra placa con las 3 puntas, empujo y enraso y ahora yo tengo mi elemento, ¿qué se dice? Mi recipiente de vidrio con solo el mercurio que ha sobrado. Y saco la diferencia. Y al hacer la diferencia, tengo el volumen desplazado. Y si tengo el volumen, la masa desplazada de mercurio, con la densidad tengo el volumen de mercurio que ha salido. Y el volumen de mercurio que ha salido es el volumen del suelo al final. Esa es la manera en la que mido el volumen final. Veamos un video muy simple que tiene aproximadamente este proceso. Y después pueden hacer sus preguntas. Vaya. Aquí. Sentimos el mercurio. Enrazamos el mercurio sobre la superficie.
Bien, la misma idea, pero se han fijado que aquí directamente se me dio lo desplazado. Está bien, perfecto. El concepto es el desplazado y ahora se pone ahí solo el desplazado y ese es la masa del mercurio desplazado y con la densidad del mercurio tenemos el volumen final. Entonces, ¿qué hemos logrado medir? Volvamos a esta gráfica que ya tiene más cosas porque nos lleva hasta el límite de contracción mismo. Entonces, repetimos y decimos, en esta gráfica, en primer lugar, he medido el contenido de humedad. He visto cómo. Luego he podido obtener este punto con el volumen inicial de la muestra. Y acabo de ver cómo hallar el volumen final del suelo. Por lo tanto, tengo este punto. Y ahí vamos a trazar dos líneas claras y el lugar donde las estamos trazando. Entonces, déjenme unos segundos para que salgan unas líneas que sean rectas y podamos entender mejor el concepto detrás. Entonces, en primer lugar, voy a yo poner una primera línea acá. Y voy ahora a dibujar otra línea acá. Y lo que estoy diciendo es que entre esas líneas, y voy a enfatizar en poner otra línea ahí. Perfecto. Entonces lo que estoy diciendo es que en ese lugar hay un cambio de volumen. Y lo quiero marcar aquí, ¿no? Otra vez lo mismo de siempre. Denme un segundo. ¿Por qué digo eso? Porque quiero poner en la presentación algo, pero he necesitado ir a otra ventana, entonces por eso es que se me complica la vida. Pero no hay problema. Ahora sí, vuelvo aquí a esta ventana y ahí lo que digo es que he puesto el cambio, he hallado un cambio de volumen. Hay un cambio de volumen. Queda claro que el cambio de volumen está aquí, pero también queda claro que el cambio de volumen también está ahí. O sea, es el mismo cambio de volumen que puedo medirlo aquí o aquí, pero me interesa medirlo aquí. ¿Por qué? Porque en este punto quiero medir el límite de contracción. Entonces, realmente yo quiero saber el cambio de volumen hasta aquí. Después se mantiene constante, pero me concentro en este punto. Perfecto, y empiezo en este punto. Ya sé que hay un cambio de volumen y digo, ha ido bajando el contenido de humedad y ha empezado en W0 y baja hasta el límite de contracción. Entonces es correcto escribir esta ecuación. El límite de contracción es el contenido de humedad más un cambio de contenido de agua. ¿Verdad que sí? El límite de contracción es el contenido inicial más el cambio. Ahí está, de contenido de agua. Y hasta aquí va a haber un cambio de contenido de agua asociado con el cambio de volumen. Sigo diciendo eso. Ahora digo, este cambio de contenido de agua, por definición, es la masa de agua sobre los sólidos y cómo es cambio, eso entendido en el problema 1.2, creo, algo así, o quizá un poquito más, no importa el 1.7 quizá. Es este cambio sobre eso. Bueno, y ahora viene la clave. Entonces, despejo la cantidad de agua que ha cambiado de aquí a aquí
que es la que ocupaba ese volumen. Después ha seguido perdiendo agua con el mismo volumen, pero aquí, hasta este punto, la cantidad de agua ha hecho el cambio en el volumen de suelo. Por lo tanto, yo puedo decir esa cantidad de agua involucrada en este cambio acá es la densidad del agua por el cambio de volumen. El cambio de agua es la densidad por el cambio de volumen del suelo. Ahí está la clave. Entonces, lo que ha cambiado aquí de volumen es, si se supone, la cantidad de agua que ha cambiado. Los sólidos no han cambiado, solo es la cantidad de agua que se ha ido cambiando. Después es otra cosa, ¿no? Sigue saliendo el agua, pero hasta aquí representa el cambio de volumen. Entonces, ahí está listo. Entonces digo, si ese es el cambio de masa de agua, que es la densidad del agua por el cambio de volumen, entonces sustituyo eso aquí y me sale que el cambio de contenido de humedad es la densidad del agua por el cambio de volumen sobre la masa de los sólidos. Esto sustituyendo acá. ¿Qué es esto? Definición de cambio de contenido de humedad. ¿Qué es esto? El saber que la densidad del agua es masa sobre volumen, pero el volumen de agua que ha salido es el volumen del suelo que he medido. Ahí está la clave. Este es el punto. Y una vez que yo tengo ese cambio, es fácil, ¿no? Entonces, aquí sustituyo y digo el contenido de humedad inicial más la densidad del agua, que es el cambio de volumen final menos el volumen inicial sobre masa de los sólidos. Aquí puse I, puede ser sub cero, no hay problema, y el límite de contracción termina siendo eso. En su texto aparece de esta forma porque había otra nomenclatura para M sub cero, el volumen final solo V, pero es exactamente lo mismo. Entonces, de esa manera es que uno puede determinar el límite de contracción. Pueden hacer sus preguntas. Bien, por supuesto uno necesita practicar esto. Hacer esas mismas ecuaciones, pensando, escribiéndolas en papel. Y de ahí viene el ejemplo 1.12, que habla de un ensayo de laboratorio para el límite de contracción y da los datos y cómo uno entiende el procedimiento, puede hacer esto. Aquí he puesto contenido de humedad menos el cambio, ya pensando en el resultado que va a ser negativo, pero como han visto, la idea general es más un cambio, ¿no? Matemáticamente, esto es lo que se escribe, no se hace mucho aquí, lío. Al igual que ya saben determinar la gravedad específica de los sólidos y saben cómo llegar a la ecuación, porque no está en el formulario, lo mismo tienen que hacer con el límite de contracción. No entra en el formulario esta, pero con los conceptos y entendiendo el procedimiento, primer paso que tienen que practicar es cómo hallar la ecuación. Y una vez hallada la ecuación, buscan en los datos, en base a lo que han entendido, cómo hallar el contenido de humedad inicial, los volúmenes y lo que les sale en cuanto al límite de contracción. Para la siguiente clase, hoy es lunes, para el jueves. Igual si ha surgido alguna pregunta aquí, pero debería surgir solo el siguiente jueves, igual pueden preguntar, los escucho. Bien. Y por último, digamos que volvemos a nuestra gráfica de plasticidad. Y esta gráfica de plasticidad tiene un índice de plasticidad en función del límite líquido y definida la línea U y la línea A. Y sabemos que si está definida la línea U y la línea A, esto equivale a prolongar esas líneas y que este punto va a ser conocido porque tenemos las ecuaciones. Entonces ese punto de intersección es conocido. Y ahora nosotros vamos a analizar un suelo, cualquiera. ¿Y qué sabemos de ese suelo?
el índice de plasticidad y el límite líquido de ese suelo. Ahora miren qué interesante una forma de estimar el límite de contracción. Estimar el límite de contracción es decir, que si unimos ese punto con ese punto, la intersección con este eje va a dar aproximadamente el límite de contracción. Interesante, ¿no? Y uno dice, quisiera practicar ejemplo 1.13. Y en el ejemplo 1.13 primero da datos para obtener el límite líquido, luego da datos para del límite plástico y pide hallar el límite de contracción. Y no da datos del ensayo. Entonces uno dice, tengo que estimar. Entonces en este ejercicio lo que se hace es exactamente eso. La ecuación de la línea U, la ecuación de la línea U, la ecuación de la línea A y dos líneas que se intersectan, entonces hallo esos dos puntos, aquí le aumentamos un decimal a los otros. Y la idea es que ahora este punto y el suelo que tengo han definido esta otra recta. Una recta tiene esa forma, entonces se define esta. Y el índice de plasticidad es 0, entonces calculo el límite líquido, calculo el X para un Y 0. Y ahí aparece el límite de contracción, que es 15.88. Y por supuesto, alguna cosa apreté y salí totalmente de la presentación. No me desespero, vuelvo a abrir aquello. Deme un segundo. Entonces, lo que pasa cuando uno tiene varias ventanas y las funciones del PowerPoint son otras en el Windows, pero no hay problema. Deme un segundo que vuelvo a ordenar mis ventanas y vuelvo a compartir la presentación. Bien. Y estamos bien. En la segunda sala, lo mismo. Y bien, ahora me voy a lo que acabamos de ver. Y les decía, estamos en este ejercicio y este es el ejercicio 1.13 y hemos visto la solución. ¿Desean hacer alguna pregunta? Bien. Lo último viene aquí y dice, mire, hay otros aspectos, otros índices, por ejemplo, si hablamos de contracción, podríamos pensar en contracción lineal, podríamos pensar en un aparato así en ese molde y tener encima un pequeño cilindro de suelo y dejar que se contraiga. Y la relación es esa, ¿no? Una contracción lineal. Existe, pero decimos, ya basta con lo que sé, solo sé que hay siempre algunos otros límites y no me sorprendo a futuro. Y que todos estos límites, los últimos que he visto, tienen ciertos valores típicos. Tomemos, por ejemplo, una caulinita y digamos esta caulinita y me dice, hay valores típicos para el límite líquido, para el límite plástico y para el límite de contracción. Típicamente entre 30 y 110 de límite líquido, entre 25 y 40 límites de límite plástico y de límite de contracción entre 25 y 29. Y yo ya sé cómo hallar cada uno de estos. Perfecto. Son solo valores típicos. Y eso, pues, nos lleva al final de nuestro primer capítulo. Hemos tenido en total 8 días
y cada día 2 clases, porque las clases son de 45 minutos, entonces hemos tenido 16 clases sobre esto y de seguro están de acuerdo conmigo en que ya saben mucho del suelo. Todavía falta harto, ¿no? Pero ya saben mucho del suelo, esa es la clave. Bien, entonces, ¿desean hacer alguna pregunta? Bien, ¿qué es muy importante ahora? El tener sus ejercicios, hacerlos pensando, escribiendo. Y en cada hoja, ejercicio 1, uno empieza con su nombre, la fecha, hace el ejercicio. La clave no es que lo copien, que lo hagan, entonces uno no necesita poner el enunciado, si quiere lo pone, si quiere no, pero no necesita. Y resuelve el ejercicio, hace unas anotaciones, puede uno agarrar y subrayar, resaltar, decir, tener cuidado en esto no está bien, esto sirve a futuro porque es su estudio. Y luego, no importa dónde acabe, al final pone su firma, al final de su ejercicio. Y luego el siguiente empieza en otra hoja, arriba, nombre, etcétera, empieza el otro ejercicio y así sucesivamente. Uno puede decir, yo ya he pasado en verano esto, entonces ya tengo resuelto, pero ojo, vean el texto, no es el mismo, entonces mucho cuidado con enviar cualquier otra cosa. Y todo en un formato, en un archivo PDF, listo, ¿no? Eso es importante. ¿Y cómo lo van a subir? Cuando yo abra una tarea en el Classroom, ahí van a poder subir. Entonces estén muy atentos, ya van cuántos ejercicios acumulados. Hasta el jueves van a haber 13 ejercicios acumulados y tienen que estar los 13. No porque de aquí al jueves digo, hagan todo. No, 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 no. Están obligados a hacer todos porque de clase a clase tenían que incrementar su conocimiento. Alguien al principio podía decir, pero todos, no puede ser el 90% o el 80%, no. Cada cual ha tenido su objetivo. Entonces, no es que de aquí estoy largando 3 ejercicios, ¿no? De aquí estoy largando 2 ejercicios, como siempre. Entonces, por eso tienen que ser todos, ¿ok? Todavía alguien puede decir, yo acabo de inscribirme, yo esto, yo el otro, está bien, pero tengan los 13, ¿no? Eso es clave, clave. Bien, con eso dicho, ahora sí que estamos listos. ¿Desean comentar algo, decir algo más? Este es buen momento. No, entonces podemos irnos. Tengan muy buena semana.